Entonces empiezo esta presentación primero preguntando qué entendemos por esta continuidad del cuidado. No voy a preguntar por acá, pero yo creo que por acá sí. Por ejemplo, cuando hablamos de una continuidad del cuidado, ¿a qué podemos hacer referencia? Espera, porque es que nos están escuchando. Muy buenos días para todos. Yo pienso que cuando damos continuidad del cuidado es que no solamente esa atención está desde que el momento de la persona, el paciente llega a la institución, sino que trasciende desde que ella va a su casa y lo que pueda presentar más adelante. Ese sería. Excelente. Eso habla de intrahospitalario y extrahospitalario, pero dentro de la institución podemos hacer una continuidad. ¿Qué piensas tú? Muy buenos días a todos. Sí, claro que sí, desde la misma institución, desde que ingresa el paciente, se hace toda una trazabilidad en ese cuidado que hay que hacer de acuerdo a ese diagnóstico, porque se le debe hacer una anamnesis de pronto qué antecedentes tiene y seguir con esa continuidad si tiene alguna enfermedad. Excelente. ¿Y aplica solamente para pacientes obstétricas? ¿O ustedes qué piensan? No, muy decidida. Buenos días. No, yo pienso que aplica para el paciente y para el bebé, incluso podemos incluir la familia, el entorno. Ok, todo el contexto o el ámbito de la paciente obstétrica, pero hay otros pacientes también que no son obstétricos, que a veces podemos hacerle un seguimiento intrahospitalario, ¿cierto? Bueno, partiendo de lo que ustedes ya nos dijeron, que creo que ya lo definieron, es más, ya no tengo por qué ampliar el concepto porque ustedes lo tienen claro. Sin embargo, sí me parece importante tener en cuenta esto, una participación entre profesionales de salud, específicamente enfermeros, que se encuentran en diferentes espacios o contextos hospitalarios, bien sea en unidades especializadas o en áreas generales o salas generales como la de piso, ¿cierto? Entonces, si vemos aquí hay un trabajo mancomunado que tiene una secuencia y esta secuencia de procesos nos lleva a poder hablar de una estrategia de cuidado que realmente contenga no solamente un grupo disciplinario, sino un grupo interdisciplinario dentro de nuestros contextos o áreas de estancia intrahospitalaria. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿por qué garantizar esta continuidad del cuidado en pacientes puérperas? ¿Por qué en las puérperas? Porque si hablamos del contexto de la paciente obstétrica en general, encontramos que existe una gran cantidad de problemáticas, específicamente teniendo en cuenta que es un indicador de alto interés de salud pública y hablamos de esta forma de su tasa de mortalidad materna. Este es un modelo que realizó el Banco Mundial con datos de la UNSPA y también de la UNICEF. Y vemos cómo comienza a presentarse una reducción en la presencia de la tasa, teniendo en cuenta, no se ve muy bien, el año 2000 al 2017. Hay una reducción significativa. ¿Creen que hay una reducción? Sí. Si hablamos de una reducción, es inversa, es decir, entre mayor años, menor tasa, ¿cierto? Pero entonces, si estamos disminuyendo las tasas, ¿para qué hacer cambios? O sea, cero lío, ¿cierto? ¿Para qué nos complicamos? Pues sí, estamos reduciendo las tasas, pero ¿cómo las estamos reduciendo? Hay una distribución desigual de esa reducción. En cuanto encontramos que en países en desarrollo, por ejemplo en el 2015, encontramos una razón de mortalidad de 239 por cada 100.000 nacidos vivos en países en desarrollo. Pero ¿qué pasa en los países desarrollados? ¿De cuánto es este índice? De 12 por cada 100. O sea, estamos diciendo que en países en desarrollo la proporción es 20 veces mayor que en países desarrollados. Entonces, muy posiblemente esa reducción que estamos viendo acá se da más que todo en esos países que se encuentran desarrollados y esta carga de la tasa está totalmente desplazado a esos países que están en desarrollo
como Colombia. De allí la importancia de evaluar cuáles son esas causas por las cuales se presenta esta distribución. Y entrando a evaluar esas causas, entramos a revisar todo lo que contemplan los determinantes sociales de salud. Ya sabemos, barreras de acceso a servicios, condiciones de saneamiento, educación, recursos económicos, etc. Y es por ello que en el 2015 hacemos una transición de objetivos del milenio a objetivos de desarrollo sostenibles, en donde todo el enfoque es en esos determinantes sociales de salud, específicamente en el objetivo que nos impacta, que es el objetivo 3, que es en salud materna, perinatal. ¿Y cuál es la meta para ese año? Dice que para el 2030, la razón de mortalidad materna mundial va a ser menor de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. 70. Y estamos hablando de que tenemos países con 239. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Muchísimas cosas, muchísimas intervenciones para poder siquiera acercarnos a esa meta. ¿Cómo está Colombia? El Plan Decenal de Salud Pública para el 2021 se proyectó haciendo, digamos, una meta de 150 muertes anuales en el país, ¿sí? Y vemos que diría uno, bueno, de pronto es factible porque hasta el año 2018, 2019, sí estaba con una tendencia a la reducción. Pero ¿qué vimos con lo que pasó con el COVID? Esas tasas se dispararon, ¿sí? 2020 y 2021 incrementaron de forma significativa la razón de mortalidad a nivel mundial. No solamente porque genera un impacto desde el punto de vista de la morbilidad en la mamá, sino también en la reducción de la asistencia de estas pacientes a consultas por el mismo contexto del COVID. Entonces, estas dos cosas combinadas incrementó de forma significativa las tasas. Y esto nos dice que para el 2020 se produjeron 409 muertes, lo que nos da 100 muertes más de las que ya teníamos proyectadas. Y cuando entramos a evaluar cuáles son las causas de esas muertes, evidenciamos que el 75% de estas muertes maternas se presenta por hemorragias graves, infecciones, hipertensión gestacional, preeclampsia y eclampsia, complicaciones en el parto y aborto. Y evidenciamos que las dos primeras causas, ¿dónde se presentan o cuándo se presentan? En el puerperio. Entonces, una alerta roja ahí en este periodo. Y evidenciamos que, por ejemplo, para este año, de estas 513 muertes, el 65% eran prevenibles y se presentaron durante el puerperio inmediato y tardío. Y que la que en mayor proporción se presentó fue la hemorragia obstétrica, seguido por los trastornos hipertensivos. ¿Cómo nos va a nosotros en la Fundación Santa Fe? Según nuestro comité de morbilidad, el promedio para estos 4 años en donde se hizo la evaluación de casos de mortalidad materna fue de 95 casos de morbilidad materna extrema. 95 casos, decimos, poquitos. Sí, poquitos casos que fueron efectivamente de morbilidad. Pero en la fundación, en la unidad obstétrica, se atiende el 50% de nuestras pacientes con alto riesgo obstétrico, o sea, con alta probabilidad de presentar morbilidad materna extrema. En donde la principal causa, un 77.8%, se da por una eclampsia y preeclampsia severa. Entonces, teniendo en cuenta todo este contexto de cómo se está comportando la morbilidad materna y en qué periodo específico es en donde más riesgo hay de que se presente, pues está plenamente justificado el hacer intervenciones que reduzcan estos riesgos en estas pacientes, ¿cierto?
Por ello, en la Fundación Santa Fe, la unidad obstétrica, hemos planteado un programa de seguimiento o de continuidad del cuidado que ofrezca la probabilidad o la posibilidad de brindar un cuidado específico para un tipo de paciente específico, en este caso obstétrica. Y dirán, ¿por qué? Porque creo que funciona igual en muchos hospitales y es el hecho de que muchas veces nuestras pacientes, cuando salen de nuestros servicios, no van a un área especializada en el cuidado de paciente obstétrica, van a sala general, muchas veces. Entonces, los profesionales que atienden a estas pacientes muchas veces carecen de alguna forma de algunas prácticas que pueden reducir riesgos en este tipo de pacientes. Y el objetivo de hacer este seguimiento no solamente es el de evaluar el contexto o la situación de la paciente, no solo es eso, es de educar de alguna forma a ese profesional que también está externo a la unidad, porque ahí hay una retroalimentación entre la enfermera especialista en el cuidado y aquella profesional emisora de cuidado en estos servicios. Entonces, si nos damos cuenta, funciona para dos cosas. Enriquecemos a nuestro colega y garantizamos de alguna forma que haya una continuidad en los cuidados específicos de esta paciente. Entonces, como ya les expliqué, ¿cómo lo hacemos? Mediante un proceso de evaluación que son de parámetros característicos en el periodo puerperal, en la madre y el recién nacido y la familia, que permitan la identificación de las necesidades de intervención asociados a factores de riesgo y educación antes del egreso hospitalario. En algún momento yo les conté de algo que hacemos, que es seguimiento telefónico o gestión del cuidado extrahospitalario, ¿cierto? Usamos estos mismos parámetros que evaluamos en el seguimiento extrahospitalario y los llevamos al área intrahospitalaria. ¿Con qué fin? Con el fin de aumentar nuestra cobertura, porque a veces no nos contestan, no las podemos ubicar. Y también para poder de alguna forma afinar procesos internos, que ya ustedes se van a dar cuenta más adelante porque se los digo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sencillamente hay una enfermera de la unidad obstétrica por turno, que, bueno, por turno no, realmente es por día, porque estos seguimientos se hacen antes del egreso, generalmente en las horas de la mañana. Entonces, esta enfermera revisa la historia clínica de las pacientes que ya tienen listadas, que se encuentran ubicadas fuera del servicio. Cuando hace esta revisión, identifica los diagnósticos de la paciente, las condiciones de la paciente, realmente conoce a la paciente y luego va y se dirige directamente a la habitación de la paciente. Allí utiliza un instrumento que es una lista de verificación que ella debe evaluar cuando va a hacer la evaluación o a visitar a la paciente. Luego hace las retroalimentaciones necesarias, corrige las prácticas que se consideran innecesarias o que estén pendientes y posterior a esto, pues se tienen en cuenta cosas para mejorar y se pueden reevaluar después en el seguimiento telefónico que se hace de la mamá extrahospitalaria. ¿Esto para qué nos sirve? Esto promueve competencias de cuidado y autocuidado proporcionadas por profesionales de enfermería especializadas en el cuidado obstétrico. Esta es la herramienta que utilizamos, una herramienta bastante sencilla, en donde evaluamos trastornos hipertensivos, profilaxis antitrombótica, respuesta inflamatoria, hemorragia, lactancia materna, planificación familiar y evaluamos todas las competencias de cuidado y autocuidado que consideramos debe tener la paciente antes de su egreso hospitalario. Entonces, hicimos todo esto desde el 2020, más o menos en julio empezamos a hacer seguimiento hospitalario, pero ya veníamos haciendo seguimiento telefónico un año atrás, más o menos. Y después dijimos, vamos a evaluar cómo nos está yendo. Entonces hicimos una pequeña evaluación
de unos 4 o 5 meses, una vez instaurado este seguimiento intrahospitalario, y miren lo que encontramos. Evidenciamos que este seguimiento intrahospitalario impactó en el fortalecimiento de la educación. ¿Y de qué forma impactó? Primero, nos permitió identificar las oportunidades de mejora en los procesos de educación derivados del rol asistencial. Por ejemplo, encontramos, aquí señalados en cuanto a profilaxis antitrombótica, que más o menos el 20.0%, el 20% de las pacientes en ese primer mes no tenían ninguna condición o profilaxis antitrombótica. Entonces, dijimos, ¿qué pasó? Nos falta educación para que use las medias todos los días. No, se nos está pasando ponerle el anticoagulante a la paciente. ¿Qué se nos está pasando? Entonces se tomaron acciones correctivas y evidenciamos que para finalizar, ¿de cuánto fue el porcentaje en diciembre? Del 1%. Bajamos un 19% de esta mala práctica solamente haciendo seguimiento intrahospitalario. En cuanto a hemorragia, también, en la educación del paciente que hicimos, en cuanto a identificar de forma de pronto oportuna estas hemorragias, evidenciamos que iniciamos con un 37.1% en donde había un sangrado moderado en este tipo de pacientes. ¿Y con cuánto terminamos en diciembre? Con 0. Porque logramos que la paciente identificara de forma oportuna sus sangrados, que conocieran cuáles eran esos signos de alarma, y ya al final no teníamos pacientes que presentaran hemorragias moderadas. Así que el impacto desde el punto de vista de educación fue realmente significativo, además de que nos ayudó a poder perfilar nuestras pacientes. Con esto, ¿qué logramos? Entender el comportamiento de nuestras pacientes en la unidad, poder establecer riesgos específicos potenciales de nuestras pacientes en la unidad, porque vimos que era lo que más se presentaba con frecuencia cuando hacíamos los seguimientos, y pudimos establecer cuáles eran las necesidades características de nuestras pacientes. O sea, perfilamos a nuestra población. En cuanto al ámbito domiciliario, cuando llamábamos por teléfono a estas pacientes que ya tenían egreso hospitalario, ¿qué evidenciamos? Que el requerimiento de educación se redujo también de forma significativa desde que empezamos a hacer el seguimiento intrahospitalario. Ya cuando le decíamos, entiende cuáles son sus procesos de lactancia, sí, claro, tengo que tener en cuenta esto, esto y esto y esto, ¿sí? Entonces era mucho menos la necesidad de la enfermera que hacía el seguimiento de otra vez explicar y contar a estas pacientes cuáles eran las medidas de cuidado que debían tener. Es decir, estas pacientes tenían mayor capacidad de autocuidado en casa posterior a los seguimientos intrahospitalarios. Dentro de las llamadas telefónicas hay un espacio en donde hablamos de derivaciones. Las derivaciones hacen referencia a si la paciente requiere de una intervención adicional. Por ejemplo, la paciente identifica un signo de alarma y necesita irse de urgencias. La paciente requiere de acondicionamiento, seguimiento en lactancia materna. Necesita que llegue alguien en la unidad o que de forma presencial llegue para que la asistan en ese proceso. Ese es el tipo de derivaciones que tenemos. Pues evidenciamos que después de los seguimientos intrahospitalarios, estas derivaciones después en los seguimientos telefónicos se redujeron. Ya las pacientes, como sabían su proceso de autocuidado, como ya instauraban intervenciones para poder reducir estos riesgos, porque lo tenían mucho más claro, pues eventualmente requerían de menos de eventos o de derivaciones, ya no eran necesarias. Y vemos que hubo una reducción también en esta parte. Y en cuanto a las competencias de cuidado y autocuidado, el número de pacientes sin conductas, está negativa, pero creo que lo podemos entender, debería ser al contrario, pero bueno. Número de pacientes sin conductas preventivas se redujo. Empezamos en julio y miren la tendencia. Todas tenían ya conductas preventivas en diciembre, después de que se instauró el seguimiento intrahospitalario.
Y por último, lo que les decía, la cobertura. Logramos incrementar la cobertura de las pacientes que se nos escapaban cuando no podíamos contactarlas por teléfono. Entonces, o en el hospital o en casa, pero les hacíamos seguimiento. Y de alguna forma garantizábamos que se fueran con un mínimo, ¿sí? Una condición de educación básica que les permitiera tener un egreso satisfactorio de la institución. Entonces, si se dan cuenta, este seguimiento intrahospitalario o esta continuidad especializado y específico del cuidado permitió que mejoraran sin querer muchas de nuestros indicadores del servicio en cuanto a la educación y demás, y también favoreció el adecuado desarrollo del puerperio de estas pacientes en casa. Esto era lo que les quería presentar. Muchísimas gracias.